Bueno, Hare Krishna devotos, muchísimas gracias por sumarse a esta reunión virtual de nuestro grupo de estudio. Ya la segunda, la idea es hacerlo, como explicamos la otra vez, todos los meses, ¿sí? Todos los meses, en el último domingo de cada mes, tener un espacio para reunirnos, aunque sea de forma virtual, y repasar un poquito el tema que habíamos estudiado ese mes. En este mes de julio estamos estudiando el tema del cambio o los cambios. Y entonces nos pareció que es una buena idea, aunque sea reunirnos para el cierre del tema, ¿no? Y que cada uno pueda tener como su momento de reflexión, de feedback, de devolución. Yo lo que voy a hacer es como una especie de resumen general de lo que estuvo sucediendo en los encuentros presenciales y por ahí algunas cosas de algunas citas que se fueron publicando durante el mes, pero también me gustaría después que ustedes tomen la palabra y pudieran participar también, porque la idea es que el cierre sea esto, sea dinámico, no sea como una clase magistral de una sola persona, sino que cada uno de nosotros también pueda tener como el momento para decir, bueno, cómo me afectó el tema del mes, cómo lo viví, cómo apliqué el conocimiento que fui recibiendo durante el mes, ¿sí? Así que, bueno, para empezar, una de las primeras cosas que surgieron cuando se empezó a hablar sobre el tema del cambio es que hay una característica del cambio y es que es natural e inevitable en el mundo material, ¿no? Si ustedes se fijan a nuestro alrededor, lo que más vemos es cambio, es constante transformación, ¿no? Es una de las características principales de la materia. La materia tiene como dos cualidades. Por un lado, el cambio constante, la materia no se queda quieta nunca, la materia siempre está en constante transformación, eso por un lado, y por otro lado, la materia en algún momento va a perecer, ¿sí? Eso es otra de las cualidades o características de la materia. La materia tiene fecha de vencimiento. Entonces, si nosotros vemos a nuestro alrededor, vemos que el cambio es natural e inevitable y que el mayor cambio al cual nos tenemos que enfrentar es lo que nosotros denominamos muerte, ¿sí? La muerte como el mayor cambio que enfrenta la entidad viviente. Y está bueno ver la muerte como cambio y no como fin, porque en realidad esa es la perspectiva o el abordaje que se da en nuestra literatura espiritual. Yo di un ejemplo cuando me tocó dar la clase presencial en nuestro espacio aquí en Mar del Plata este mes. El ejemplo o la diferencia que hay de percepción de muerte entre Arjuna y Krishna. Cuando comienza el Bhagavad Gita, la muerte es un tema que surge en la conversación y es distinta la forma en que la visualiza Arjuna que como la visualiza Krishna. Cuando Arjuna habla de la muerte en el primer capítulo del Bhagavad Gita, él lo habla como algo trágico, como algo terrible, como algo final, ¿no? Y que incluso es una de sus excusas o uno de sus argumentos para evitar la lucha en la batalla de Kurukshetra, ¿no? Él presenta la muerte de sus familiares y la muerte de todos esos guerreros como un argumento en contra de la guerra. Y después, cuando Krishna toma la palabra en el segundo capítulo y él se refiere a la muerte, Krishna le quita todo sentimentalismo, toda emotividad y lo aborda desde un plano 100% científico, analítico, objetivo y simplemente dice que es un cambio. Y él pone ejemplos en el cuerpo humano, ¿no? El bebé, pasando al niño, pasando al joven, pasando al adulto, pasando al anciano, pasando una vez más, después de la muerte, a otro cuerpo. Simple cambio, dice Krishna. Y incluso pone el ejemplo de la ropa, ¿no? De la misma forma que una persona cambia de ropa, también el alma cambia de cuerpo. O sea, Krishna le quita todo tipo de temor, todo tipo de ansiedad, todo tipo de miedo y lo enfoca directamente desde un lugar objetivo, clínico, analítico, racional. Entonces, la muerte, que es el gran cambio, ¿no?, para el ser humano y que ha sido tópico de canciones, de poemas, de tratados filosóficos, de películas, ¿no?, de todo tipo de expresión, en nuestra tradición básicamente no existe la muerte en sí, per se. Lo que sí existe es otro tipo de cambio,
que estamos percibiendo. De la misma forma que percibimos el crecimiento o de la misma forma que percibimos alteraciones en el mundo material, también percibimos ese cambio llamado muerte, pero que es simplemente eso, es una transformación, no es un punto final. Otra cosa interesante que estuvimos viendo, o que a mí se me destacó a mí durante este mes, es que para tratar el cambio tenemos que trabajar nuestra manía de control, porque el cambio está directamente ligado a qué tanto nosotros somos capaces de aceptar aquello que es inevitable. Porque el cambio va a suceder igual. Querramos o no querramos, el cambio va a suceder. Si nosotros nos apegamos a aquello que es inevitable, lo que aparece entonces es frustración, es ira, es negación, y es básicamente todo eso una manifestación de nuestra manía de control. Estamos queriendo controlar algo que está por fuera de nuestra esfera de influencia. Y nunca lo vamos a poder controlar. Lo inevitable está completamente fuera de nuestro alcance. Y la única forma de convivir con lo inevitable es trabajando la aceptación, ¿sí? Tenemos que trabajar esta cuestión que todos tenemos manía de control, ¿no? En mayor o menor medida todos queremos controlar, spoiler, razón por la cual estamos en el mundo material, ¿no? Si nosotros quisiéramos simplemente entregar, estaríamos en el mundo espiritual, estaríamos en Vaikunta con Krishna. Pero como hemos tenido y como aún tenemos algún tipo de deseo de control, estamos acá, en este medio ambiente. Pero en este medio ambiente tenemos que aprender a aceptar, a minimizar, a erradicar esa manía de control. Así que ese es otro punto que a mí me resonó durante el mes, que cuando hablamos de cambio, hablamos de algo inevitable. Y si hablamos de algo inevitable, tenemos que hablar de soltar, tenemos que hablar de entregar, porque de lo contrario es como chocar contra una pared constantemente y eso nos va a generar frustración, ira, etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto que, bueno, tuvo que ver un poco con la charla que di yo, desde el lugar donde yo lo trabajé, el tema del cambio, es de la manifestación del cambio. Es importante manifestar el cambio. Si yo realmente quiero transformar, tengo que mostrar esa transformación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo algún tipo de adicción y quiero terminar con esa adicción, si quiero sanar esa enfermedad, tengo que manifestar síntomas de ese cambio. Por ejemplo, si soy alcohólico, tengo que dejar de tomar alcohol, tengo que dejar de reunirme con mis amigos alcohólicos, tengo que dejar de gastar dinero en esa sustancia, tengo que empezar a recomponer mis vínculos familiares, laborales, de amigos, etcétera, etcétera. Tiene que haber una manifestación, tiene que haber una muestra real, fáctica en el mundo de que yo estoy cambiando. Porque si no, todo puede quedar como un ejercicio interior, pero no estamos realmente aplicando el cambio en el mundo que nos rodea. Es como decir, bueno, el lunes voy al gimnasio, ¿no? El lunes voy al gimnasio, ese lunes queda ahí, queda en el éter, es el lunes voy al gimnasio. Pero yo tengo que demostrar, yo tengo que ir el lunes al gimnasio, ¿sí? Si yo realmente voy el lunes al gimnasio, yo le demuestro a todos que realmente quiero cambiar. Pero si siempre digo que voy a ir el lunes al gimnasio y nunca voy al gimnasio, entonces absolutamente nadie va a creer o entender o confiar en que ese cambio está sucediendo. Y cuando digo nadie, no digo a los otros, digo yo mismo, ¿no? Y es, también lo hablábamos la otra vez, la peor mentira es la mentira que uno se hace a uno mismo, ¿no? Porque mentir para afuera no lo estoy recomendando, ¿no? Esto está grabado y quiero que quede claro que no estoy recomendando la mentira bajo ningún punto de vista, pero incluso mentalmente, o sea, intelectualmente puedo entender por qué algunas personas mienten. A veces se miente para tapar la vergüenza que uno podría sentir si algo se conoce. A veces se miente para manipular, entonces como quiero obtener algún beneficio ulterior, estoy mintiendo. Entonces no lo recomiendo, pero entiendo por qué las personas mienten. No es como el niño cuando rompe el jarrón, ¿qué hace? Lo esconde, porque no quiere pasar vergüenza, no quiere que lo reten, no quiere que lo castiguen, no quiere pasar por esa situación, entonces miente.
¿Está bien? No, no, está muy mal, pero entiendo por qué el niño lo está haciendo. Lo peor y lo que no es entendible bajo ningún punto de vista, por lo menos para adultos racionales como sé que son ustedes, es mentirnos a nosotros mismos. Porque en ese caso vos sos el niño y el padre al mismo tiempo. Y eso se genera una psicosis, ¿no? No, papá, no rompí el jarrón, pero vos sos el papá, vos rompiste el jarrón. O sea, se genera como una bipolaridad muy grave cuando uno se miente a sí mismo. Así que manifestar los cambios es un síntoma sano de que realmente estamos haciendo aquello que decimos que queremos hacer. Entonces eso también me pareció interesante para remarcar. Y lo último, y después ya pueden charlar ustedes si quieren, una cosa más que me resultó importante o interesante durante el mes es la diferencia entre el cambio de forma y el cambio de contenido. Y esto es interesante porque hay cosas que deben cambiar y hay cosas que no deben cambiar. Las formas son las que cambian inevitablemente, ¿sí? Las formas, los cuerpos, los envases, las estrategias, ¿sí? Todo lo que es exterior, superficial, cosmético, todo eso cambia y hasta es sano que cambie. Pero hay cosas de contenido, hay cosas esenciales que no deben cambiar. Y ahí es donde nosotros tenemos la responsabilidad. Y ahí necesitamos nosotros adquirir conocimiento, experiencia y madurez para tomar las decisiones correctas, para ver qué cosas cambiar y qué cosas no cambiar, ¿sí? Porque a veces el mundo material me va a presentar situaciones donde me plantea cambiar algo esencial. Pero si yo cambio algo esencial, estoy perdiendo, no estoy ganando. Lo que yo siempre tengo que cambiar es la forma, nunca el contenido. Justo, bueno, con Hari Kirtan recién hablábamos antes de que comenzáramos la reunión. Ayer tuve la oportunidad de participar de un podcast de unos devotos de México muy interesante donde se hablaba sobre la innovación o las nuevas tecnologías en compartir conciencia de Krishna. Y hablábamos un poco sobre esto de uno tiene que estar seguro de la meta. La meta es lo esencial, es lo que no tiene que cambiar. Ahora, la estrategia, la forma, eso puede ser múltiple, eso puede cambiar constantemente. Yo daba el ejemplo del partido de fútbol, ¿no? Una persona, un jugador profesional entra a la cancha en un partido de fútbol, la meta es ganar el partido. Esa es la meta. Ahora, las estrategias que desarrollan durante los 90 minutos del partido pueden ser múltiples. Los jugadores y el director técnico van a plantear múltiples estrategias de juego. ¿Para qué? Para alcanzar la meta. Entonces, la forma puede cambiar. Es más, la forma a veces es sano que cambie. Es recomendable que haya un cambio de forma. Pero en el contenido, en lo esencial, no tenemos que cambiar nunca, ¿sí? Eso es lo que no tiene que variar. Y para entender la diferencia entre contenido y forma, necesitamos conocimiento. Tenemos que madurar en nuestro conocimiento espiritual, porque si no podemos confundir lo que es esencial con lo que no es esencial, o podemos confundir la forma con el contenido, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí mis reflexiones. Fueron cosas que estuve meditando y contemplando durante el mes de este trabajo conjunto que hicimos respecto al cambio o los cambios, la cuestión de lo inevitable, la cuestión de la muerte, la cuestión de la aceptación, la manifestación, y esto último de que también, ¿no?, tenemos que ser muy vigilantes de esta cuestión de no confundirnos cuando tomamos la elección de cambiar. Porque a veces en el post del cambio estamos cambiando cosas que no deberíamos cambiar, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque, como dije, el cambio es inevitable, pero no necesario en todos los aspectos. Entonces hay que tener conocimiento, discernimiento, para saber cuándo aplicar según tiempo, lugar y circunstancias. Así que, Prabhus, bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra o tiene algo para aportar que le estuvo resonando durante este mes. Sí, yo querría... Sí, madre. Bueno, fue un tema muy lindo, ¿no? Como el del mes anterior también,
Pero bueno, el tema de los cambios, yo quería comentar dos cosas. Estuve también escuchando la clase de Govinda Lila y qué importante es eso de hacer pequeños cambios, ¿no es cierto? O sea, el cambio ese grande, yo creo que dura 2 días y fracción y después uno vuelve a lo mismo de antes. En cambio, esos microcambios chiquititos, el tener el libro en la mesa de luz y leerlo todas las noches, aunque sea leer una página, esos son los cambios que más duran, que más se arraigan en uno, ¿no es cierto? Entonces, no minimizar ese pequeño cambio, ese pequeño movimiento que al cabo de a lo mejor 6 meses uno mira para atrás y dice, uy, ¿cómo cambié? Para bien, por supuesto, uno siempre está pensando el cambio para bien, ¿no? Y después estaba pensando el tema del cambio con su contrapartida de el punto de no retorno, ¿no es cierto? Sobre todo en conciencia de Krishna, el tema de decir, bueno, a ver, yo ya estoy cantando 16 rondas desde hace tiempo, no me atrevería a cantar una menos por día. Digamos, la idea es justamente reforzar y cantar una más, dos más, ¿no? No me atrevería a volver a ser carnívora. O sea, esos cambios lindos, esos cambios que suman, que realmente lleguen a un punto de no retorno, un poco lo que decía usted recién, Arjuna Saka, porque realmente son lo que nos hace llegar a la meta, a la gran meta, que es el amor prema por Krishna, ¿no es cierto? Aunque eso dure, aunque eso tarde mucho tiempo, son estos gestos los que uno hace para que Krishna nos mire y estemos, digamos, más seguros de estar en el camino correcto. Nada más que eso. Bueno, muchas gracias, madre. Muy lindo los aportes. Sí, la charla de Madre Govinda Lila el domingo pasado estuvo buenísima y este agregado de los microcambios fundamental para nosotros, ¿no? Porque a veces es tan difícil hacer el cambio en una escala macro, en una escala así grande. Primero que es difícil, porque a veces requiere mucho esfuerzo o hay que mover muchas piezas. Y por otro lado, como dice usted, madre, a veces es como en vano, ¿no? Que dura el gran cambio dura 24 horas. ¿No? Y entonces, ¿qué tan grande fue el cambio si no se pudo como sostener en el tiempo? Entonces está bueno, si uno quiere, pues, también lo vemos, ¿no? Lo vemos cuando se va hacia una dieta o cuando se va al gimnasio, ¿no? Si uno está en contacto con un profesional, por ejemplo, la persona el nutricionista que diseña la dieta, no le va a decir que haga un cambio radical de un día para otro en su alimentación, porque sabe que eso no va a suceder. Entonces es como paulatino hasta que uno llega a una meta, ¿no? Hasta uno llega a un objetivo. En el gimnasio también. Uno va al gimnasio y si tiene un instructor, un entrenador, no le va a pedir que levante 500 kilos el primer día. Sería como una locura, ¿no? Entonces uno empieza con ejercicios más pequeños y finalmente va a llegar a poder hacer levantar pesas de valor, por así decirlo, ¿no? Así que sí, madre, está buenísimo. Está buenísimo. Miguel, ¿querías decir algo? Sí, adelante. Sí, adelante. Con respecto al cambio, hay una linda frase que dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces yo creo que esa frase siempre repercute, ¿no?, en una persona, ya sea para el cambio espiritual o como para mental también, ¿no es cierto? Y para poder vivir siempre un poquito mejor, en lo que respecta a distintas áreas, tanto económica, espiritual, bueno, etcétera, ¿cierto? Y a mí esa frase me llegó mucho al corazón, ¿no? Porque dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo, qué importante, ¿no? Que es cambiar para que el mundo esté mejor con vos y que uno esté mejor con otras personas, etcétera, etcétera. No, eso es más o menos lo que quería decir, en base a la reflexión, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miguel. Sí, buenísimo. Es una frase de Gandhi, ¿no? ¿Puede ser? Sí, el cambio que quieres mostrar en el mundo. Muy bueno, muchas gracias. Y bueno, ahí está, sí, tal cual, otra vez, ¿no? El tema de la importancia de manifestar los cambios, porque nosotros somos todos actores sociales, estamos interactuando con una comunidad,
estamos interactuando con el mundo, y si tanto nos molesta las cosas del mundo, entonces si nosotros participamos en aquello que nos molesta, no estamos aportando a la solución, somos parte del problema. Entonces claramente tenemos que cambiar nosotros, tenemos que transformarnos nosotros para no ser, digamos, agentes de aquello que no nos gusta, sino ser agentes del cambio, agentes de aquello que nos gustaría ver en el mundo. Así que gracias, Miguel, muy bueno eso. ¿Alguien más? Prabhu Amartya, Rocío, Harikirtan, Krishna Lila, ¿alguien tiene algo para aportar? Sí, Prabhu. Bueno, gracias a todos los devotos que están iluminando. Como dice Krishna, nos juntamos y nos iluminamos entre nosotros, o intentamos. Sí, yo en general llego a este día voy leyendo todo, pero no me siento realmente a hacer un análisis hasta este encuentro, así que estoy contento de los encuentros porque me permiten como sentarme y pensar en todo eso que estuvimos charlando, ¿no? Y escuchaba a Arjuna Saka, a Lalita, a Miguel también, y tomaba algunas notas y pensaba, ¿no? Como que el cambio, hay como dos cambios. Uno que es inevitable, que es el material, pero hay un cambio que es voluntario, que es el de conciencia. Es decir, el cambio material es inevitable, el cambio de conciencia es voluntario. Ahí creo que entra el libre albedrío, ¿no? Es decir, yo tomo los cambios materiales, también puedo intervenir de alguna manera, pero era lo que decíamos recién, el cuerpo se va degradando hasta morir y eso no lo podés frenar con nada, o podés decorar o lo que sea, pero entonces en ese cambio uno, bueno, es como dijo Prabhu Arjuna, ¿no? Como de alguna manera nos tenemos que entregar a esos cambios, porque no tenemos mucho para hacer ahí, pero sí me parece importante el cambio voluntario, que es el cambio de conciencia, ¿no? Cómo yo vivo y desde qué enfoque yo asimilo o transito esos cambios materiales que a su vez se van dando. Y ese cambio de conciencia es como todo muy paradójico, ¿no? Porque es enfocarse en lo que no cambia, que es el alma, ¿no? Entonces, para cambiar la conciencia tengo, como dijo Arjuna, ¿no? Para tomar decisiones tenés que tener conocimiento. Entonces, ese conocimiento nos va a permitir enfocarnos cada vez más en lo que no cambia, para vivenciar el cambio de una manera espiritual. Bueno, por un lado eso, ¿no? Como que a lo que iba, o que eso sí lo estuve pensando un poco, que hay cambios que son deseables, también como dijo Lalita, o que el cambio a veces incluso hay como una apología del cambio, y que es lo que dijo Arjuna Saka, que no siempre está bueno el cambio. Y de hecho, si uno está cambiando de prácticas espirituales todo el tiempo, incluso aunque uno esté, ¿no? intentando estar en la bondad, o estás cambiando de preceptor espiritual todo el tiempo, o querés cambiar las palabras de la Bhagavad Gita porque a vos te parece que suena mejor. Entonces, todo eso no es un cambio que está bueno. Entonces, el cambio de por sí, yo escucho muchas personas que hacen apología de cambio, ¿no? Hay que cambiar, si no cambias, desapareces. Sí, bueno, está bien, pero lo que dice Arjuna, cambiar la forma, pero guarda el contenido, porque ahí hay que tener cuidado, nuestro gurú habla mucho de eso. Y después, con respecto a lo que dijo Arjuna Saka, también me resonó esto de mentirse uno mismo, y que es cierto, y a la vez, qué difícil, porque uno de los 4 defectos que tiene el alma condicionada es engañarse, y engañar a los otros, y es como, porque yo decía, qué interesante lo que dice Arjuna, ¿no? Y digo, ¿cómo me engaño a mí mismo? Y no queriendo, ¿no? Como dice Arjuna de la Bhagavad Gita a Krishna, ¿no? ¿Qué es eso, Krishna, que nos arrastra a actuar aunque uno no quiera, ¿no? Y bueno, Krishna le dice la lujuria, lo que sea, ¿no? Pero esa condición que tenemos naturalmente a vivir en la ilusión o a engañarnos a nosotros mismos y a su vez, como decía Arjuna Saka, engañar a los otros, y que es nuestra naturaleza de alma encarnada. Entonces,
también eso uno tiene que ser como también, bueno, muy, muy compasivo con los demás y con uno, porque ese autoengaño es constante y a veces muy complejo, ¿no? Y de a poquito, si uno no cambia lo que no tiene que cambiar, que es la práctica, ¿no? Y el estudio y la chapa y la asociación, eso no hay que cambiarlo, sino como decía Lalita, hay que cantar una rondita más o estar un poquito más con los devotos, fortalecer eso. Yo creo que eso de a poquito, al conectarnos con nuestra naturaleza verdadera, que no cambia, nos va permitiendo cada vez engañarnos menos, ¿no? Estamos cada vez más en contacto con lo espiritual y esa automentira de ir al gimnasio el lunes o lo que sea, imagino yo, desde el lugar que realmente todavía no puedo asegurarlo, pero imagino yo que eso va a ir disminuyendo a poquito. Siempre seguimos encarnados, así que siempre un poco esa tendencia de engañarnos a nosotros mismos va a estar, pero creo que va a ir disminuyendo. Me parecía así como interesante esos puntos. Y por último eso, ¿no? Que la forma de discernir que dijo Yuna creo que es importante, qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que no hay que cambiar, qué es lo permanente y qué es lo no permanente, qué es lo sat, lo eterno y qué es lo asat. Para eso necesitamos conocimiento. Entonces ahí sí o sí eso requiere un esfuerzo para uno escuchar al gurú, escuchar a los hermanos espirituales, escuchar a los devotos, leer, cantar, etcétera, ¿no? Y eso nos va a un poquito mostrando el norte siempre, ¿no? Eso nomás quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, Prabhu. Buenísimo. Sí, sí. Muy importante esto de la elección también, ¿no? Que nosotros activamente participamos en el cambio. Hay un cambio, como dijimos, es inevitable. El cuerpo, no puedo controlar el final del cambio del cuerpo. Puedo, como dijo Hari Kirtan, participar en algunos cambios menores del cuerpo, que yo puedo cambiar mi forma de peinarme, puedo cambiar si quiero tener un tatuaje o no quiero tener un tatuaje, puedo cambiar si quiero tener músculo o no quiero tener músculo, si quiero adelgazar o no quiero adelgazar, pero no voy a poder cambiar digamos, la instancia final del cuerpo. Entonces tiene que haber una elección en el cambio, tiene que haber una elección. Yo quiero vivir de esta forma, yo tengo el deseo de hacer esta transformación o de este cambio. Es muy... Bueno, creo que también lo hablamos el otro día en un encuentro aquí en Mar del Plata. Yo estoy convencido, como dice Krishna y como dice Srila Prabhupada, que el Bhakti es inherente a la entidad viviente. Todos los seres vivos tienen como cualidad principal el amor puro por Dios, ¿no? El servicio, la devoción. Pero no siempre se manifiesta en todas las entidades vivientes. Tiene que haber una elección. Yo quiero profundizar en el Bhakti. Yo quiero transitar el sendero del servicio. Yo quiero dar, yo quiero entregar, yo quiero ser devoto. Tiene que ser voluntario, tiene que ser una elección de la entidad viviente. Hay entidades vivientes que viven toda su vida negando esa realidad. Y hay otras entidades vivientes que en un momento quizás la niegan y en otros momentos la aceptan. Hay entidades vivientes que la desarrollan a su máximo potencial, ¿no? Es una elección, es una elección. Todos tenemos Bhakti de forma inherente, ontológica. Pero como explicó Hari Kirtan, tenemos que decidir por ese cambio, ¿sí? Y eso es muy, muy importante. Gracias, Prabhu. Bueno, ¿alguien más? Amartya. Hare Krishna. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, adhiero a lo que han estado diciendo. Todos los aportes, todo lo que se ha dicho. Respecto a lo que es el cambio, lo que decía Hari Kirtan, bueno, un poco Arjuna Saka, de la forma, lo externo, lo interno, asat, sat. Cuando viene el cambio exterior, como que nos obliga a cambiar desde lo externo,
encontrar o intentar estar en la estabilidad, en la ecuanimidad, ¿no? En el equilibrio, cuando viene de parte del factor externo, y cuando uno hace lo del cambio de conciencia, la verdadera naturaleza, ¿no? De estar ahí en la esencia de uno, ahí no, o sea, en el cambio de la esencia sabemos que tratar de cambiar es más que nada respecto al falso ego, ¿no? Es un factor también que entra ahí, que es como la diferencia entre Asat y Sat, o sea, eternidad, lo esencial, nuestra alma, y lo externo y la forma, ¿no? Entonces, también eso, el falso ego ahí que está en el medio de esto y tratar de trascender eso respecto al equilibrio cuando el cambio es como externo, impuesto en contra de lo eterno. Y bueno, eso, quería acotar como eso, que hay ese factor entre el equilibrio, el falso ego. Y bueno, adhiero totalmente a lo que están diciendo del cambio entre la forma y lo esencial. Así que bueno, hacer todos los cambios externos para mantenernos en lo esencial y mantenernos equilibrados y ecuánimes cuando viene el factor de cambio externo que quiere hacer un cambio en lo esencial. Es como una dualidad. Porque hay, o sea, en este factor del falso ego o de las cleyas, que a veces son, que nos imponen cambios cuando uno quiere mantenerse en lo esencial. Entonces, como esa dualidad del cambio. Bueno, ese era mi pequeño aporte. Gracias. Muchas gracias, Prabhu Amartya. Muchas gracias por esa devolución. Sí, está bueno. Bueno, creo que también lo hablamos, ¿no? El domingo pasado en la charla de Govinda Lila, creo que cuando en un momento empezó la parte como de devolución de las personas, uno de los temas que surgió es esto, ¿no? Lo desestabilizante del cambio, ¿no? Que a veces el cambio nos saca de eje, ¿no? Nos corre de la zona de confort y uno ve caer, ¿no? Ve caer toda la casa de naipes a su alrededor y ahora de dónde me agarro, ¿no? Sí, porque se me cambió toda la estructura, o sea, el cambio, ¿no? Tiene ese factor desestabilizante fuerte. Y bueno, y la respuesta bueno, como todas las respuestas, está en el Bhagavad Gita, ¿no? Ese es el momento de ver qué tan afilado está nuestro yoga, ¿no? El termómetro de lo desestabilizante es que qué tanto estoy vibrando en el arte del equilibrio, que es el yoga. El yoga es el arte del equilibrio. Krishna lo define, ¿no? De esa forma en el Bhagavad Gita. El yogi no come ni mucho, ni come poco, no duerme ni mucho, ni duerme poco, ¿no? El yogi es una persona ecuánime, equilibrada. Entonces, está buenísimo, Amartya, lo que decís, porque tenemos que estar, como Krishna nos aconseja, tenemos que estar siempre en yoga, ¿no? Tenemos que esforzarnos por estar en yoga, por estar en equilibrio. Y eso nos va a ayudar en los momentos desestabilizantes de cambio. Porque cambio, bueno, sí, es como vos bien decís, Prabhu, ¿no? Te viene el tsunami del mundo material y te arrasa, te pasa por encima y pasé de ser empleado a ser desempleado, pasé de estar casado a estar divorciado, ¿no? Y wow, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Ahora es otra realidad. Pero dentro de esa otra realidad que externamente es distinta, resulta que yo tengo que estar internamente ecuánime, internamente igual. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago para mezclar esos dos mundos? Y bueno, ahí es donde tenemos que demostrar que somos yogis, ¿no? Que tenemos algún tipo de herramienta que permite soluciones trascendentales. Gracias, Amartya. Muy buen aporte. Ahí se agregó alguien, Mariano. Hola, Mariano. No sé si tenés disponibilidad para aparecer o para saludar, pero simplemente para saludarte, Mariano, y agradecerte estar hoy en nuestra reunión de fin de mes para lo que es el grupo de estudio. Muchas gracias por participar.
Bueno, si alguien tiene algo más para decir, y si no, pasaríamos ya, hacemos un cierre musical, como es el estilo Hare Krishna. Una pequeñísima cosita respecto de lo que decía Prabhu Hari Kirtan. Sí. Con el tema, pero no con el tema del cambio, sino con el tema de autoengañarnos, ¿no? O de engañar. Yo creo que a esta altura quizás sería muy bueno tener, en general, no hablo en general, y hablo sobre todo por mí, una pequeñísima dosis de culpa y de vergüenza, que es lo que nos impediría engañar y engañarnos. O sea, en este caso sería volver para atrás, ¿no? A lo que era a lo mejor la década de 1950, 1940, donde había todavía como una especie de escudo protector en ese sentido. Hoy en día el sindicalista ya muestra sus millones abiertamente, muestra sus crímenes abiertamente, a nadie le importa nada, al político también. Yo creo que tal vez sería muy interesante tener de nuevo ese escudo protector de una mínima cuota de culpa y de vergüenza. Nada más que eso. Está bueno, sí. Microdosis de vergüenza para no pasar papelones y microdosis de culpabilidad para no meter la pata. Está bueno, sí. Todo en su medida, por eso es el yoga. Todo en su medida justa. Sabemos que la culpa desmedida nos va a quebrar, que la vergüenza desmedida nos va a quebrar, pero como todo en el mundo material, si se aplica en su justa medida, en su dosis exacta, entonces no hay problema. Prabhupada daba el ejemplo de la sal, ¿no? Con los alimentos. Si uno se pasa de sal, arruina el almuerzo, pero si le falta sal, ese almuerzo no tiene sabor. Entonces hay que como que darle con el punto justo. Y estas palabras que en la sociedad de hoy son casi mala palabra, resulta que también son útiles para el yogi, ¿no? El trascendentalista también puede hacer buen uso de estas aparentemente malas cualidades. Muchas gracias, Madre Lalita. Muchas gracias. Prabhu Arjuna, Hare Krishna. A mí este tema del cambio, lo que siempre me impacta mucho, una de las cosas que más me impactó cuando vi la Bhagavad Gita por primera vez, es esa pintura que muestra los cambios del cuerpo desde el feto hasta la muerte, y realmente veo que está la parte del cambio sí que podemos hacer, y también el cambio inevitable, el otro cambio del que hablábamos, y la importancia de, a través de la Bhagavad Gita, de la observación de cómo todo eso que se dice y esa imagen, esa pintura, cómo realmente es cierta, y cómo como yogis y yoginis tenemos también que afilar la observación realmente. A mí me ha pasado ya en mi familia ver muertes cercanas, seguidas, y realmente he visto personas que se han ido literalmente gritando y apegados y personas creyentes que se han ido en paz. Y a mí me impacta mucho eso, al estar en contacto con mi familia o con todo el tiempo, con mi entorno, ver el paso del tiempo y tener la capacidad de observar, como dice la Bhagavad Gita, y cómo realmente el yogi está más preparado, o para eso nos vamos preparando, para aceptar los cambios naturales, el paso del tiempo, la transformación del cuerpo, y como usted decía, el cambio más grande que tenemos que afrontar es la muerte. Entonces eso, que me parece muy importante, siempre seguir atentos en la escuela, que es la vida cotidiana, de ir observando, ya con la observación de cómo el día amanece o las estaciones van cambiando, o cómo el propio cuerpo va cambiando y el cuerpo de las personas que tenemos alrededor. Tener eso presente, y como usted decía, la aceptación viene a través del conocimiento. Entonces, bueno, eso, seguir siempre estudiando, leyendo, porque sí, también y para servir mejor,
Pero bueno, a mí me impacta mucho la parte de la lo inevitable, ¿cómo sería? Inevitabilidad del cambio, que me parece que, bueno, la Bhagavad Gita y es como la gran llave que a mí me dio esa imagen, es el día de hoy que yo cuando la miro, no la puedo pasar por alto, me gusta mirarla y digo, wow, es verdad. Así que bueno, eso quería aportar. Muchas gracias, Santa. Ahí está, mira. Ahí cámara 2 está tomando la imagen. Muchas gracias. Muchas gracias, Prabhu Hari Kirtan, Madre Rocío. Sí, buenísimo. No, y todo, sí. Es como usted dice, hay que estar como muy atento. Hay que tener como la visión entrenada para poder ver tal como es, ¿no? Como nuestro Bhagavad Gita tal como es. Poder ver las cosas tal como es. Es un entrenamiento de yoga que requiere de mucho compromiso. Yo con el tiempo me he dado cuenta de eso, ¿no? El Bhakti Yoga en lo personal entiendo que es un sendero que requiere de mucho compromiso. No se puede hacer de forma... O sea, se puede hacer de múltiples formas, pero si uno realmente le quiere sacar el jugo al Bhakti Yoga, va a tener que comprometerse, responsabilizarse, hacer cambios de fondo, hacer cambios que van a lo más hondo. Y ahí es donde aparece el conocimiento o el entendimiento para poder comprender estas situaciones de la vida, ¿no? Porque si no, siempre la vida nos va a estar afectando. Es así, esa es una realidad. Si no estamos como madurados, macerados, experimentados, la vida nos va a volver locos todo el tiempo. Y la única forma, me parece a mí, que he descubierto con el tiempo de salvarse de la locura de la vida material ordinaria es volverse un poco más consciente de Krishna. Sí, tal cual, madre. Estoy completamente de acuerdo con usted. Hay que afilar la mirada porque si no, nos vamos a volver locos en el mundo material. Es un mundo de locos, ¿no? Está todo. Krishna dice, ¿no? El mundo material es un árbol, patas para arriba. O sea, está todo al revés en el mundo material, ¿no? El ejemplo de Krishna es ese, ¿no? En el capítulo 18, en el capítulo 17 del Bhagavad Gita. ¿Cuál es el ejemplo que Krishna le da a Arjuna del mundo material? Es un árbol que está patas para arriba. Básicamente nos dice que en el mundo material todo es como María Elena Walsh, todo funciona al revés, es el reino del revés. El mundo material es el reino del revés, ¿no? Y es como psicótico vivir en este medio ambiente, todo está mal. Entonces, si no nos volvemos conscientes de Krishna, nunca vamos a poder ver a través del velo, lo que nosotros llamamos Maya, nunca vamos a poder ver a través de la ilusión. Entonces, gracias, madre, muy importante lo que usted dice, muy, muy importante.